Síguenos en Instagram y búscanos como IDL Radio. Noticias, análisis y opinión. Continuamos en No hay derecho. El bloque cultural. En No hay derecho. Estamos de vuelta aquí en No hay derecho, estamos ya en nuestra hora cultural, este magnífico espacio que, como digo, todas las mañanas nos permite conocer primero a nosotros y dar a conocer una serie de expresiones de arte, de cultura, de educación, desde una mirada pues lo más comprensiva que sea posible, de cosas que están pasando en el país, que se mueven, que son interesantes, que tienen éxito y que, digamos, usted tiene que conocer para que se vincule, para que pueda aprovechar ahí donde van saliendo oportunidades y convocatorias, porque nosotros auspiciamos la idea, y creemos que ustedes lo comparten con nosotros, de que un país que aproxime más tempranamente, inclusive, mejor, si es así, a sus ciudadanos, a la lectura, a la cultura, y ésta se alimente de manera permanente, vamos a ser mejor país, mejores ciudadanos, nuestra democracia va a ser más consistente, vamos a relacionarnos de manera diferente, vamos a respetar y admirar nuestra diversidad, y esa es una tarea en la que todavía tenemos mucho camino por recorrer. Y esta mañana vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar, por supuesto, de publicaciones, vamos a hablar de líneas de transferencia de conocimientos, vamos a hablar de talleres, pero vamos a hablar de institucionalidad también, porque vamos a hablar del Fondo de Cultura Económica, que tiene ya varias décadas funcionando en el Perú y en otras partes del mundo, y sobre una experiencia de lo más interesante que vienen desarrollando, que ha sido muy exitosa en este verano, va a ir varios meses de aquí en adelante todavía, que es tratar de, por decirlo de la mejor manera, popularizar la lectura, aproximar a la gente a la lectura y a lo que la narrativa y el arte en general pueden darte en tu vida cotidiana. Ha recibido un premio de estímulos, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, y creo que eso da cuenta de que está muy atento el Ministerio de Cultura a apoyar experiencias de lo más interesante. Gustavo Rodríguez es el director del Fondo de Cultura, venido a visitarnos esta mañana. Gustavo, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Buenos días, gracias por venir a visitarnos. Soy yo el que agradece la invitación. Vamos a hablar en un ratito de las varias cosas que están haciendo ahora, pero quisiera de todas maneras conversarlo en público, lo que le mencionaba como dato interesante antes de salir al aire sobre su propia trayectoria. Porque si bien es cierto, usted es director del Fondo de Cultura Económica en nuestro país, tiene una larga trayectoria porque usted es ingeniero, ¿no es cierto? Ha estado muy vinculado al tema eléctrico, digamos, en varios... Petrolero. Petrolero, eléctrico y, bueno, ecológico también, porque ha ido incorporando elementos sustantivos. Y ha trabajado, digo, en varios países, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Ecuador. México, Ecuador. Usted es mexicano, por supuesto. No voy a decir que no es que en la vida uno vaya haciendo conexiones o vínculos, porque yo sé que es usted un lector voraz y muy ávido, digamos, pero ¿cómo, digamos, conecta toda esa experiencia con lo que está haciendo ahora? Pues son las coyunturas que le ofrece la vida a uno, y cuando acumula tantos años como los que yo ya llevo encima, pues realmente el crear un currículum como podemos presentar el mío, es única y cuestión de acumular tiempo de vida. Ajá. Le da a uno la posibilidad de hacer muchísimas cosas, ¿no? Y realmente para mí ha sido realmente muy interesante el desarrollo profesional que he tenido, porque me ha permitido conocer América Latina fundamentalmente, puesto que entre fines de los años 70, principios de los años 80, yo fui el secretario general de la Organización Latinoamericana de Energía, ¿es verdad? que Sí. tiene sede en Quito, Ecuador, donde viví 6 años. Ajá. Y después me dediqué a la parte de la planeación y estudio de política energética, y ahí tuve oportunidad de hacer consultorías para varias instituciones, Naciones Unidas y bancos de desarrollo. Y me dio también esa oportunidad de poder ver las experiencias ya desde el punto de vista de desarrollo energético. Por ejemplo, yo hice la primera etapa del Plan de Energía de Bolivia en los años 87. Para América Central hice todas las evaluaciones energéticas ahí.
armé el plan de estrategia de emergencia en Cuba para el plan especial de paz, el periodo especial de paz, en los años saliendo de la dependencia soviética. En fin, me ha sido verdaderamente muy generosa la vida en ese sentido. Bueno, en México, de donde ustedes también tuvo, digamos, un papel importante en estas materias, ¿no? Bueno, en México hemos estado siempre en una posición de lucha permanente en la parte, digamos, política. Para mí, yo participé en 1988 en ese cambio tan radical que se dio por la búsqueda de una democracia más abierta en México, con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y ahí también me coordiné yo la formulación del plan energético que podría adaptarse en caso de que hubiera sido aceptada la victoria del ingeniero Cárdenas en el 88, ¿no? Pero bueno, todas esas circunstancias. Ya en este siglo, desde el 2005, empecé yo a ver realmente que mi periodo energético había llegado a su culminación. Ya había pasado yo la estafeta a estudiantes míos, puesto que yo duré como profesor en la Facultad de Ingeniería de la Ciudad de México, en la UNAM. De donde usted es egresado. De donde yo soy egresado. Y dirigía yo un seminario de política energética internacional. Entonces formé varias gentes muy interesantes que han tomado, como digo yo, la estafeta para seguir discutiendo y analizando la problemática energética, que es además muy ya hubo importante. ahí una transferencia que, claro, le da sostenibilidad al trabajo también a través de este recambio generacional que es tan fundamental para que otros puedan seguir la tarea, ¿no? Y entonces el vínculo con el Fondo de Cultura Económica. El vínculo ¿Cómo surge? ¿A propósito de qué? Económica surge por una coyuntura verdaderamente, pues vayamos a decir, en el 2005 me di la vuelta a la página profesional energética y me dediqué a desarrollar un proyecto de restauración de la selva maya al sureste de México, en Quintana Roo. Y formé una asociación civil, estuvimos trabajando 12 años en un proyecto muy interesante, pero pues lamentablemente los conflictos que se dan alrededor de lo que es la defensa del medio ambiente, la defensa de los recursos naturales. Bueno, acabamos de oír también algunos puntos aquí de gente que han pasado, y realmente hizo que hubiera pisara yo talones un poco de intereses, lo cual hizo que tomara yo una cierta distancia. Ahí la coyuntura que se da, que Paco Ignacio Taibo II, que es el director general del Fondo de Cultura Económica, es una gente con quienes hemos recorrido pues muchos años toda la inquietud política, la formulación de políticas, el desarrollo de la sensibilidad social. Claro, la vocación por el cambio, ¿no es cierto? Por hacer las cosas de una manera diferente, claro. Y que él es un extraordinario promotor de la cultura y que me conoce muy bien y ha sido realmente una gente con quien he estado yo siempre cercano en cuanto a las actividades culturales. Y precisamente la coyuntura de mi situación, de tomar un poco de distancia en la actividad ecológica que tenía, me dice: Gustavo, ¿por qué no te vas a Perú? Acaba de terminar su periodo la directora, Gabriela del Olmo, una mujer interesante que estuvo aquí 4 años. Dice: entonces estás céfalo y nadie mejor que tú me va a ayudar allá. Y pues digo, cuando uno está a punto de cumplir 80 años y se le ponen una oferta de renovar la actividad, además una actividad social, cultural, interesante. Además en su caso es totalmente compatible con lo que venía haciendo, porque usted está vinculado a la cultura. Además un país como el Perú
que dialogó mucho con México, digamos, en buena medida también, ¿no? Así es, y además, cuando se lo ofrecen en un país como Perú, que es verdaderamente un país muy atractivo, con muchos retos, evidentemente, como todos nuestros países, pero que para mí implicaba cerrar el triángulo de los 3 países andinos fundamentales, ¿no? Ya había vivido en Ecuador, había vivido en Bolivia. Bueno, pues ahora me toca vivir en Perú y lo estoy haciendo con un enorme placer. Ajá. Y bueno, ya en el Fondo de Cultura Económica, que la verdad es que tienen una actividad intensa y hacen varias cosas, yo quisiera hacer referencia al proyecto Cultura de Paz y Palabra, ¿no es cierto?, que han impulsado, vienen impulsando, y no sé si lo expreso debidamente, lo que busca de alguna manera es aproximar a distintos sectores públicos diversos a la lectura, y para eso generar, digamos, como condiciones, publicaciones que sean muy accesibles, pero a la vez encuentro también con la literatura y con la creación, pero vivenciales, ¿no? ¿Eso es más o menos? Exactamente, lo has descrito de una forma que no podía hacerlo yo mejor. Realmente, una de las políticas y de las razones de existir del Fondo Cultura Económica, que cumplió el año pasado sus 85 años, ¿De verdad? Es precisamente el abrir nuevos espacios o enriquecer los espacios existentes para la cultura en un ámbito de paz, para la palabra, como lleva el programa, y sobre todo para la lectura. En ese sentido, no hay nada mejor que establecer actividades culturales a través de talleres, a través de pláticas, a través de incentivar sobre todo a los niños y a los jóvenes, pero también participar en la capacitación de los adultos. O sea, ahí está el programa que tenemos de Cultura de Paz y la Palabra. Estamos desarrollando también actividades con los niños, pero también con formadores, ¿sí? Y ese es parte del círculo que nosotros queremos cerrar. Ahora, dentro de esto es también la promoción de la lectura a través de nuevas publicaciones, de nuevas ediciones muy populares. Que son magníficas. Esto es absolutamente una idea y un proyecto de Paco Ignacio Taibo. Él siempre ha argumentado que no es posible que un libro no sea accesible en precio a las gentes de más baja capacidad económica. Claro. Entonces se dio a la tarea de sacar publicaciones que son con títulos de autores internacionales reconocidos en términos de cuentos o fracciones de sus novelas o ensayos, que cabían entre 40 y 60 páginas, ilustrando toda la parte de esa obra, o sea, haciéndolo ilustrados. Y son magníficas que es como si fueran los cómics o estas publicaciones que en nuestra época le llamamos los cuentos, las historietas. Las historietas, claro. Que son la forma más accesible para los niños y los jóvenes. Exactamente. Además eran las más baratas. Bueno, es exactamente esa intención que se está buscando con esto. Y creo que ha sido un éxito increíble, puesto que cada publicación se edita a 40,000 ejemplares. ¿40,000? 40,000 ejemplares y estamos ya pensando en subir a 60,000 ejemplares. ¡Qué importante! ¡Qué buena noticia! Pero además, el se precio, agotan, o sea, digamos... Se agota, ahí ya muchos títulos están agotados. Pero ya llevamos cerca de 35, casi 40 títulos publicados y seguimos publicando. Estamos por sacar el primero para Perú de un autor peruano muy popular, Arturo Bolívar, que su título se llama Gotita, que es la historia de los niños piraña, los niños de la calle, que cuando salga en estos, yo creo que ya no tardará, pues a ver si hacemos una presentación. Por supuesto, con el mayor de los gustos. Porque este autor sale precisamente, o lo descubro, entre comillas, lo descubrí en mi incursión en el mercado de libros de Amazonas.
Así, ahí en el centro. Allá en el centro, en Cercado de Lima, Ajá. en donde evidentemente es uno de los proyectos que yo tengo de que realmente se popularice la visión y la presencia del Fondo de Cultura en las zonas, digamos, en donde la gente se acerca porque considera, y lo cual es cierto, que ahí puede encontrar publicaciones más baratas. Exactamente. Claro, ya de libro viejo, como le llamamos, Sí, sí, sí. pero ¿por qué no también del libro nuevo? Entonces estamos en esas Qué bonito, pláticas. qué bonito. Además, y vamos a porque ver, las publicaciones, además que están muy bien hechas, es un formato muy asequible y donde con mucho respeto, ¿no es cierto?, se le cuentan las historias que autores muy reconocidos han, digamos, publicado y han tenido un éxito rotundo también en los otros formatos, ¿no? Y es una manera de no solo motivar a que lean esto, sino a que se puedan introducir en el mundo de la lectura y sigan buscando cosas que puedan ser afines a ellos también. Entonces ustedes lo que tienen es, por un lado, la publicación de este tipo de textos que son de los más atractivos, luego tienen los talleres de lectura para niños y el trabajo con formadores, digamos, Así que es es. un trabajo para adultos. ¿Qué tal, Gustavo, si le parece, si sobre imágenes podemos ir viendo, pues tenemos algunas fotografías o videos de lo que ha sido ¿cómo se hace esto? ¿Esto es por temporadas? ¿Se hace todo el año? bueno, nosotros tenemos actividades todo el año. De acuerdo. Pero en el programa precisamente del Ministerio de Cultura, en la cual el Fondo de Cultura Económica salió beneficiado de unos estímulos, Ajá. que nos ha ayudado muchísimo, estamos haciéndolo mensuales. Acabamos de terminar la primera etapa, que fue enero-febrero, Ya. y así mes a mes se van a abrir nuevas, digamos, inscripciones para las próximas etapas. De acuerdo. Y ahí sobre imágenes, ahora si lo podemos abrir, Lincoln, por favor, te lo pido. Ahí, a ver, cuéntenos un poquito, por ejemplo, ahí están... Bueno, ahí están la participación de los formadores, ¿no? Ajá. Con un facilitador, que son gentes profesionales del campo de la cultura y de la transmisión del conocimiento. Entonces, están capacitando a las gentes para que puedan transmitir el conocimiento más fácilmente de cómo realmente incentivar la lectura, incentivar las actividades creativas, tanto para niños como ejemplo, aquí estamos viéndolo. Esta es una lectura abierta de libro ilustrado, que realmente estamos tratando de buscar que los niños entiendan lo que es un libro desde el principio formal de lo que son las hojas, pero el contenido y el mensaje que nos dan. Y aquí también hay otro tipo de actividades que son complementarias, digamos, Así a las es. otras que venimos conversando. Ahora, ¿qué pasa con esto? La pintura es una parte fundamental de la creatividad. Sí. Entonces, nosotros estamos aquí haciendo una intersección en donde los niños puedan desarrollar esa capacidad, pero lúdicamente, en términos de estar pintando y estar viendo las ilustraciones de los libros. De acuerdo. ¿Sí? Naturalmente, pues, Así es que es. el dibujo y la pintura son naturales, ¿no? Los niños, por ejemplo, todos cuando chicos, nos expresamos dibujando o pintando, ¿no? Y es algo que, es verdad, nos acompaña siempre, ¿no? Aquí están en poniendo- este caso, por ejemplo, ahí se les da un tema. Ajá, ya. Y cada niño lo interpreta de una forma diferente. Y verdaderamente han salido cosas interesantísimas, interesantísimas. Si veo ahí, por lo menos en las imágenes sale. Ahí están los chicos. Y la atención de los niños. Ajá. Bueno, nosotros quisiéramos, y creo que un programa como el suyo va realmente a permitirnos llegar a más y más público para que conozcan estas actividades y puedan acercarse al Fondo de Cultura. Vamos a tratar de nosotros de multiplicarlas en capacidades y en periodicidad todos los talleres. Aquí son talleres para adultos, talleres bueno. para Ahora, y entonces, Gustavo, ¿qué cosa es lo que hay que decirle a quienes nos están siguiendo ahora? ¿Cómo vincularse con las actividades del fondo? ¿O hay que visitar, digamos,
Bueno, nosotros tenemos nuestra página Facebook, Sí. como ya es obvio. Sí. Ahí a través de ella pueden seguirnos perfectamente bien y tomar el contacto electrónico, por llamarlo de una forma. Y ahí están, ¿no? todas las Ahí actividades están. que están en curso y las que se van a desarrollar Así más es. adelante. Toda la parte Que la verdad programática. son varias, son intensas y tienen estas características que lo que buscan es, de manera natural, ¿no es cierto?, acercarnos a lo que creo que ahí convenimos con Gustavo, o son elementos que nos pueden ayudar para el desarrollo de una manera pues más amplia, ¿no es cierto? Porque la lectura, la cultura, el arte en general te promueven y te amplifican ciertas sensibilidades que son fundamentales para el desarrollo humano en general, ¿no? Así es, totalmente. Y entonces el llamado es, y por favor yo pido que lo hagan, hay magníficas publicaciones que el Fondo de Cultura Económica está sacando. Ahí también se puede indagar sobre la posibilidad de cómo adquirir estas publicaciones. Bueno, es lo que iba yo a concluir también. Nosotros estamos aquí en dos instalaciones, Sí. dos librerías, en Miraflores ambas, por el momento. Una está en la calle de Esperanza, Ajá. 275, y la otra está en la calle de Berlín, en la segunda cuadra, 238. Exactamente. Entonces ahí están todas las publicaciones, pero también con menor diversidad se encuentran en otras librerías ya más comerciales, ¿no? De acuerdo, pero en estas dos Pero están todas las publicaciones. Ahí están todas las publicaciones. O sea, ¿qué son todas las publicaciones? El Fondo de Cultura Económica tiene 100 colecciones. Ajá. Y tiene más de 12.000 títulos, Imagínese. de los cuales 6.000 siguen circulando. 6.000, eso es muy 6.000 importante. títulos. Tiene colecciones de todo el conocimiento humano. Entonces, pero es muy importante señalar algo. Una tercera parte de las publicaciones del Fondo de Cultura Económica están dedicados a los niños y a los jóvenes. Eso es bien importante, una tercera parte. Y además de una muy calidad buena extraordinaria. sí, Quienes sí. no conozcan las publicaciones infantiles y juveniles del Fondo tienen que ir a conocerlas a la librería del Fondo de Cultura Sí, que están en calle Esperanza y en calle Berlín, es muy fácil de llegar y, digamos, ahí van a encontrarse con esta no solo nutrida y gran producción que desarrolla el fondo, sino seguramente con un ambiente que los va a convencer o terminar de convencer que la lectura es un magnífico camino. Pues Gustavo, muchísimas gracias por venir, por contarnos lo que están haciendo. Cuando quiera y tenga la posibilidad, venimos y seguimos conversando sobre las cosas que están haciendo. Será un enorme placer y